Mi actividad proyecto modular e integrador de la materia de Análisis Integral de México, Economía, Política y Derecho. Voy a hablarles sobre los principios del derecho mexicano. Los principios del derecho mexicano son fundamentales y esenciales para la interpretación y la aplicación de leyes en el país. Importantísimo. Esos principios guían a jueces, juristas, para que realicen la resolución de conflictos y la administración de justicia. Ayuda mucho en la resolución de conflictos. En todos los casos hay principios fundamentales, tal es el caso del principio de legalidad, que establece que ninguna autoridad puede actuar fuera del marco normativo o el marco jurídico. Por otro lado, el lado de la igualdad, donde establece que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones. Eso lo dictamina el artículo número 1, el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la proporcionalidad dice que las penas y sanciones deben ser adecuadas y justas en relación a la falta cometida. En este caso, hombres y mujeres serán juzgados de la misma manera, de acuerdo a la pena cometida eh, y conforme a la proporcionalidad del valor de la pena. En este día les vamos a hablar del artículo 16. Es un caso muy importante ya que afecta a millones de mexicanos de manera indirecta. Tal vez muchos han sufrido una detención de tráfico, una extorsión, una detención, una presentada al Ministerio Público o incluso, en los peores de los casos, una fabricación de carpeta. El artículo 16 dice, referido a la libertad de circulación de correspondencia, nadie puede ser molestado por la autoridad competente si no es mediante un documento escrito. ¿Qué quiere decir el artículo 16? Nadie puede ser molestado por una autoridad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones, propiedad, sino es mediante una orden firmada por un juez o una autoridad competente. En este caso, nadie te puede detener ni hacer acto de molestia si no traen una orden firmada por un juez. A lo mismo, no podrá librarse de una orden de aprehensión si no tienen los motivos suficientes, elementos o si no hay flagrancia que comisionó el delito. ¿Ok? Solo una autoridad judicial puede liberar una orden de aprehensión, nadie más, pero siempre y cuando haya elementos suficientes y exista la probabilidad de que la persona o el indicado participó en la comisión del delito, solamente en eso. Para algunos casos va a haber supuestos para detener a la persona, supuesto de flagrancia, una puede ser el supuesto de flagrancia, otra puede ser la urgencia que tenga el juez, pero siempre y cuando tenga una orden firmada, o la de en caso de a petición del Ministerio Público. En este caso se tendrá una investigación anterior para que el Ministerio Público haga una petición de aprehensión. También hay algo muy importante que no muchas de las personas saben y desconocen. Nosotros tenemos la facultad de detener a una persona o un servidor público que esté haciendo acto de un delito, ya sea en flagrancia o después de haberlo cometido. En este caso vamos a ver un caso muy común como es el cohecho. El cohecho, para los que no saben, es el recibir dinero a cambio de una actividad que no es remunerada. En este caso, los policías cuando te hacen una parada de tránsito y te piden cierto ayuda monetaria para dejarte ir, eso se le llama cohecho. O tú eres partícipe del cohecho y cómplice y lo dejas ir y sigues continuando con esas malas prácticas, o lo puedes detener en ese momento, presentarlo al Ministerio Público por el delito de cohecho, porque si no lo haces estarías siendo cómplice. ¿Ok? Eso está en el Código Penal, está fundamentado y en la Constitución dice que tú lo puedes presentar al Ministerio Público, eso sí, sin demora alguna, o a una autoridad civil más cercana. Claro. En México, la ignorancia y la desinformación de los ciudadanos hace que las autoridades usen las leyes a su conveniencia. Siempre ha pasado así. Y no va a dejar de pasar hasta que la gente no lea, no entienda sus derechos, no sepa qué hacer. Siempre va a pasar. Por eso siento que es obligatorio saber tus derechos. Para no dejarse, para no sufrir abuso de autoridad, para no sufrir arbitrariedades
e incluso en los casos peores, imposición de carpetas o fabricación de carpetas que te lleven a un caso judicial, donde ya te den la pena privativa de libertad, en este caso estar en un reclusorio, en un cerezo, en donde te priven de la libertad legalmente. Al igual, vamos a ver los principios de legalidad en este caso. Por ejemplo, el artículo 16 dice que, como lo comenté, nadie puede ser multado en su persona, familia, domicilio y papeles. En este caso está fundamentado si alguien llega, ya sea una autoridad, y te comenta, ¿tú estás detenido por esto y esto? Sí, claro que sí, que te fundamente y motive en dónde viene, dónde te puede detener, o que presente la orden que trae por un juez. En cualquier otro caso se le llamaría arbitrariedad por esa detención y un abuso de autoridad que se puede presentar en asuntos internos. Eso ya es un tema muy aparte, más avanzado, donde puedes proceder contra la persona. En el principio de igualdad, tanto hombres como mujeres van a ser iguales ante la ley y se prohíbe cualquier forma de discriminación hacia un hombre o hacia una mujer. Y el principio de proporcionalidad, como lo habíamos comentado ahorita, es si vas a ser penado o vas a ser juzgado conforme al acto cometido. En un caso hipotético es un robo. Si tú robaste 100,000 pesos, vas a ser juzgado conforme a esos 100,000 pesos. Eso ya depende de la ley. El monto de lo robado, hay un apartado en la ley donde dice por cuántos años, meses o días vas a ser juzgado, según el monto de lo que robas. Y el principio de buena fe, se presume que las autoridades actúan de manera honesta y conforme a derecho. En muy pocos casos pasa eso, donde las autoridades trabajan conforme a derecho. Todo esto anterior se rigen normas, se rigen leyes, códigos. Ese no es el caso. Es el caso de este artículo donde para poder hacer que una autoridad actúe hay varios códigos, en este caso la Constitución, hay varias leyes donde te pueden amparar y ayudar y sacarte de un apuro cuando un policía haga abuso de autoridad o una arbitrariedad. En este caso, como lo comentamos, el artículo 1 de la Constitución es uno de ellos, donde establece la igualdad y prohíbe la discriminación. ¿Ok? El artículo 16, donde no puede ser monetizado sin una orden, ni, ni fundamentada ni motivada. En este caso, ya yendo más en un tema penal, sería el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146 y en su artículo 147, donde los supuestos para la detención regula las detenciones en flagrancia y las detenciones por caso urgente. Como les comento, es un caso muy aparte. Para ser resumido, da las, así que regula justamente la detención en flagrancia. ¿Qué se debe hacer en una detención en flagrancia? O qué se debe hacer en un caso urgente donde el Ministerio Público ordene la detención de la persona. Para esto también está la ley de amparo en el artículo 103 y en el artículo 107, donde regulan el procedimiento de amparo y establece que el juicio de amparo procede en contra de actos de autoridad o violencia de derechos humanos reconocidos. Es a lo que vamos, aquí donde se establece o se puede juzgar a las autoridades, se puede denunciar, ¿no? Donde hayan hecho eh, actos de autoridad violentos, donde se violenten los derechos humanos. También está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases y la coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, o en materia de seguridad pública, donde cada uno de los niveles de gobierno van a tener sus apartados de cómo actuar conforme al marco jurídico y conforme a la ley. Después, veremos las implicaciones para la sociedad mexicana. ¿Ok? En el ámbito social, la resolución de esos casos de detención arbitraria refuerza la confianza en el sistema de justicia y promueve el respeto a los derechos humanos. En el ámbito de la política, la aplicación efectiva de las leyes contra la detención arbitraria fortalece el Estado de Derecho y la confianza entre las instituciones. Y en un lado económico se ve muy bien visto o se toma de una muy buena manera porque así los inversionistas extranjeros, los inversionistas nacionales buscan nuevas oportunidades de llegar a un estado o un país donde el trato de las autoridades sea justo, donde el trato de las personas sea justo, equitativo, donde haya igualdad, donde no haya arbitrariedades. Eso es muy bien visto a nivel internacional.
Este caso refleja cómo los principios del derecho mexicano, la legalidad y la igualdad, perdón, se aplican para proteger los derechos de las personas y asegurar un trato justo. Las lecciones aprendidas incluyen la importancia de cumplir con procedimientos legales y promover un sistema de justicia que respete los derechos humanos. Les di un poquito de contexto sobre este caso que es el artículo 16. Es muy sencillo, pero a veces eh, las autoridades hacen un gran papel porque, como en todos los casos, pueden inventar cosas de más y la gente no se puede defender o no sabe la manera de defenderse correctamente. Y pues, obvio, ahí abusan y hacen actos de arbitrariedad y abuso de confianza, abuso de autoridad, entre otras cosas. Creo que sería todo por mi parte. Que tengan un buen día. Hasta luego.